Bien, regresamos con ustedes. El doctor Alfredo Polanco está en nuestra línea, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Saludos, buenos días a todo nuestro público que como cada lunes están esperando las informaciones, así como usted dice, con un lenguaje claro, sencillo. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos compete directamente y es sobre el riñón. Cada segundo jueves del mes de marzo se conmemora lo que es el Día Internacional del Riñón. Desde el año 2006, las organizaciones que tienen que ver con las enfermedades renales se han unido para marcar esa voz de alerta sobre lo que son las enfermedades renales. Y esto se debe a que la enfermedad renal representa la sexta causa de muerte a nivel mundial. Óigase bien, aproximadamente 2.4 millones de personas mueren cada año producto de la enfermedad renal. Y aproximadamente un 10% de la población mundial tiene algún grado de daño renal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que así como la hipertensión arterial, por ejemplo, que tenemos 1.300 millones de personas en todo el mundo con hipertensión arterial y el 50% o más desconoce que es hipertenso porque precisamente da escasa o nula sintomatología. También la diabetes, 537 millones de pacientes en todo el mundo son diabéticos, pero que se diagnostica generalmente después que el paciente tiene más de 5 años siendo diabético. ¿Por qué? Porque esta enfermedad prácticamente da escasa sintomatología. Lo mismo ocurre con el paciente con insuficiencia renal. Esta es una enfermedad mucho más silenciosa, cursa por varias etapas, de la etapa 1 a la etapa 5. Sin embargo, las primeras 3, 4 etapas son prácticamente asintomáticas, es decir, el paciente no percibe que tiene un daño renal. Entonces, cuando ya el paciente se da cuenta que sus riñones le están fallando, pues ya hay un daño que es irreversible. Por tal motivo, el paciente no tiene acceso a lo que es la prevención de la enfermedad renal crónica. Y es por ello que todas las federaciones internacionales del riñón se han unido para que esta semana, o sea, la segunda semana del mes de marzo y específicamente el segundo jueves del mes de marzo, se conmemora lo que es el Día Internacional del Riñón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llamar a la atención, primero a las personas, usted como persona, que se dé cuenta que los riñones no, su problema renal no da síntomas en principios y que usted tiene que evaluarse por eso periódicamente para ver su médico internista, su médico familiar, su médico general, que le mande a hacer los análisis para ver si hay daño renal por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos podríamos retrasar, enlentecer y en muchos casos hasta evitar que usted llegue a tener una enfermedad renal crónica estadio 5, que es cuando el paciente ya necesita tratamiento de diálisis o cuando el paciente necesita trasplante, sabiendo nosotros lo difícil que es en República Dominicana adquirir un riñón para un trasplante. Y tan difícil es adquirir ese riñón porque en nuestro país no hay cultura de la donación, porque tenemos muchos riñones que se pierden de esos pacientes que fallecen en los accidentes de tránsito, todos esos motoristas que lamentablemente fallecen, pero que muchos de esos podrían ser excelentes donantes para nuestros pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué pasa con los riñones? Dijimos hace un momentito que el 10% de la población mundial tiene algún problema renal. Ahora, solamente de ese porcentaje, solamente el 10% están diagnosticados como que tienen un problema renal. O sea, que el 90% de los pacientes que tienen problemas renales no lo saben. Y muchos van a morir, van a fallecer
de un problema renal y se van a dar cuenta él o sus familiares ya al final, ya cuando no hay nada que hacer. Es importante que usted sepa que hay enfermedades que directamente son las que van a afectar a los riñones. Y estos pacientes, pues a veces nosotros nos sentimos atados de pies y manos cuando vemos que un paciente diabético de 5 años de diagnóstico o 10 años diagnosticado como diabético nunca ha sido evaluado desde el punto de vista renal. Es algo insólito, sabiendo nosotros que la diabetes es la principal enfermedad que afecta a los riñones. O sea, la diabetes te va a afectar a todos los órganos, pero un órgano que es afectado y que trae como resultado complicaciones bastante fatídicas como es la insuficiencia renal crónica, sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes los recibimos ya en una etapa bastante tardía. Es decir, cuando ya hay poco que hacer, cuando ya lo que tenemos que preparar al paciente para diálisis, ahí es que nosotros recibimos al paciente. Y hay varios factores que influyen en eso. Y por eso precisamente en el día de hoy, lunes, esta semana del riñón, y precisamente para que lo tengan en cuenta, para el jueves, que es el Día Internacional del Riñón, el día 14 de marzo, es decir, segundo jueves del mes de marzo, es para que tanto los médicos que no nos refieren al paciente a tiempo, como el mismo paciente, usted que nos está escuchando, si usted es diabético y a usted nunca le han hecho un pesquisaje de la función renal, como muchos pacientes que le pregunto yo, dígame, le hicieron esa depuración de creatinina en orina de 24 horas, le hicieron ese análisis de albuminuria en orina de 24 horas y no se la han hecho nunca. Entonces, es un paciente que posiblemente cuando le realicen estos análisis, posiblemente vamos a tener a un paciente con una enfermedad renal bastante avanzada. Entonces, si el paciente nos llega tarde, lamentablemente es poco lo que nosotros podemos hacer para enlentecer esa progresión de la enfermedad renal hacia un estadio ya definitivo, que es cuando el paciente requiere terapia de sustitución renal, es decir, va a necesitar diálisis o trasplante. Pero ¿qué ocurre? Si este paciente nos llega a tiempo, vamos a detectar que ya ese paciente está eliminando proteínas. Ese paciente que está orinando con mucha espuma indica que sus riñones están filtrando, están eliminando proteína o albúmina y por eso usted va a ver esa orina espumosa. Pero si no se lo decimos al paciente, el paciente no lo va a notar. Entonces, cuando le hacemos ese análisis al paciente que salió, que tiene albúmina por encima de 30 miligramos en orina de 24 horas, que tiene 800, que tiene 1000 miligramos, que son valores exagerados, pero que todos los días lo encontramos, pues nosotros podemos dar medicamentos a ese paciente para que esos riñones vuelvan a funcionar prácticamente normal, atendiendo a la progresión del daño que hayan tenido esos riñones en esa etapa en que se hizo el diagnóstico. Es decir, si el diagnóstico de enfermedad renal crónica se hizo tardíamente, ya es un paciente que seguramente va a llegar a diálisis. Ahora bien, si nosotros, desde que el paciente fue diagnosticado como diabético, lo recibimos, le hacemos los análisis y ya el paciente tiene daño renal, le ponemos tratamiento, nosotros podemos retrasar esa llegada a diálisis 15 años, 20 años, 25 años. Y dependiendo de si ese paciente tiene al momento diagnosticado como diabético 50 años, posiblemente ese paciente no vaya a tener una insuficiencia renal crónica terminal, o sea, que llegue a diálisis. Pero si nos llegó tarde, lamentablemente, él tiene 10 años siendo diabético y nos llegó a los 10 años, a los 15 años, y nos llegó con la creatinina alta, nos llegó con 3000 miligramos de albúmina. Y es un paciente que nosotros lo que vamos a dar es tratamiento paliativo, pero va a llegar a diálisis. Lo mismo ocurre con ese paciente que es hipertenso. Solamente hay preocupación de cómo tengo la presión. Ahora, ¿qué ocurre? La presión se va a descontrolar atendiendo a cómo usted tenga sus riñones. Si usted, producto de la hipertensión, usted tuvo un daño renal, ese daño renal va a ocasionar que la presión sea más difícil de controlar y se convierte en un círculo vicioso. Es decir,
la misma presión te daña los riñones y esos riñones dañados te van a desencadenar mayor hipertensión arterial. Entonces, muchos de esos pacientes que van a tener complicaciones como infarto agudo al miocardio, van a tener insuficiencia cardíaca y luego vamos a tener unos riñones que no van a soportar manejar todos los desechos y el paciente va a requerir tratamiento de diálisis. De manera que con estas dos enfermedades, la diabetes, la hipertensión arterial, aquí tenemos más del 70% de las causas de daño renal. Es decir, que de cada 10 pacientes que tenemos en la diálisis, alrededor de 4 es por problema de la diabetes y alrededor de 3 es por problema de la hipertensión arterial. O sea que en estas dos causas nosotros tenemos el 70%. Entonces, vamos a evaluar a cada paciente hipertenso desde el punto de vista renal. Vamos a evaluar a cada paciente diabético desde el punto de vista renal sin que todavía el paciente tenga indicios visibles de que tiene daño renal, porque cuando ya ese paciente tenga indicios visibles de daño renal, posiblemente es un paciente que nos llegó bastante tarde, aunque hay un refrán que dice claramente que nunca es tarde si la vida dura o si la vida es buena. Doctor, Entonces, doctor, sí, adelante. me gustaría ahí que usted nos detalle las señales físicas que recibe como diagnóstico, como síntoma, un ser humano para decir que ya está eh, su riñón afectado, dando señales. Bien, Aparte de ese vimos una análisis. señal, sí, vimos una señal, la mencionamos hace un momentito, que es la orina con mucha espuma, Aparte de orina eso. espumosa. Sí. La otra cosa es el cansancio. El paciente con enfermedad renal crónica se fatiga caminando 3 o 4 esquinas. ¿Y qué ocurre? Que acusa a esa fatiga a que posiblemente tenga problemas de insuficiencia cardíaca, pero cuando el paciente lo evaluamos, lo que tiene es insuficiencia renal crónica. También la anemia. Por tanto, el paciente lo vamos a ver pálido, porque los riñones son los órganos que producen una hormona llamada eritropoyetina, que es la responsable de la maduración del glóbulo rojo. Entonces, si no hay eritropoyetina, vamos a tener anemia. Estas son las manifestaciones y una hipertensión arterial que cada día requiere de más medicamentos para ser controlada. Es decir, el paciente se controlaba anteriormente con un losartán, por ejemplo, de 50 miligramos, luego usted le pone losartán de 100, le agrega nifedipina, le agrega metoprolol, y el paciente aún así con esos 3 medicamentos no se controla y tiene que agregarle otros medicamentos, vaya a investigar que ese paciente posiblemente tenga un daño renal y la presión está descontrolada porque los riñones disparan una sustancia llamada renina que produce otra sustancia llamada angiotensina 2 que va a provocar una hipertensión arterial severa. Entonces son los datos más relevante. El paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener hinchazón, sobre todo esa hinchazón en los miembros inferiores, en la cara. Muchas veces el paciente está dermatizado o hinchado. Ya esos son indicios de que tiene una enfermedad renal bastante avanzada. Pero bueno, pensamos, el hecho y amigos televidentes, que la enfermedad renal crónica es cosa de adultos. No, también tenemos niños, tenemos adolescentes que pueden tener una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, hay enfermedades inmunológicas que te van a desencadenar daño renal y que si ese paciente también se diagnostica con tiempo, hay ocasiones en que a ese niño o adolescente que antes de los 30 años está con la presión alta y que está hinchándose y que está orinando con mucha espuma y le ponen tratamiento para la presión sin muchas veces investigar si es un daño renal que tiene el paciente, pues podría tener ese paciente un daño renal bastante importante que se le realiza una biopsia renal y se puede hacer el diagnóstico de una glomerulopatía, por ejemplo, focal y segmentaria, membranosa, síndrome de una glomerulonefritis extracapilar, etcétera. O sea, diferentes tipos, o puede ser por un lupus, eritematoso sistémico, una vasculitis, etcétera. O sea, que hay diferentes tipos de enfermedades también
inmunológicas que te pueden dar al traste con lo que son los riñones. Por eso la importancia de todos estos pacientes que son diagnosticados muy jóvenes, sobre todo antes de los 30 años, padeciendo de hipertensión arterial, vamos a evaluar lo que posiblemente la causa de ese problema de hipertensión podría ser un daño en los riñones o una enfermedad primaria de los riñones, que si esa enfermedad se diagnostica a tiempo y esa enfermedad tendría cura, pues entonces nosotros teníamos a un paciente curado de la hipertensión arterial y así evitaríamos también que ese paciente en un futuro llegue a insuficiencia renal crónica estadio 5, es decir, requiera tratamiento de sustitución renal, de diálisis o de trasplante renal. Por eso también todos esos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que el 90% es en mujeres, esa paciente o ese paciente también tiene que evaluarse periódicamente con el nefrólogo. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico van a tener daño renal y según las necropsias que hacen en Estados Unidos, cuando los pacientes fallecen por cualquier causa y que han tenido lupus, más del 90% que cuando se le hace la necropsia van a encontrar que ya tenían un daño renal. O sea, que es una enfermedad que en muchos casos, inclusive en Estados Unidos, no se diagnostica con tiempo. Otro caso y otro dato bastante importante que tienen que tomar en cuenta son los pacientes que tienen riñones poliquísticos, es decir, quistes renales bilaterales, quistes en los dos riñones, pues hay una enfermedad llamada poliquistosis renal autosómica dominante, es decir, una enfermedad hereditaria, que si yo la tengo, cada hijo que nazca producto mío tiene un 50% de posibilidades de tener esa enfermedad. Pues bien, ese paciente que tiene riñones poliquísticos también es un paciente que tiene que evaluarse por el nefrólogo. ¿Por qué? Porque más del 50% de los pacientes que tienen riñones poliquísticos ya a partir de la cuarta o quinta década de la vida es un paciente que posiblemente va a tener una insuficiencia renal crónica. De manera que hay muchos problemas, muchas causas que me pueden dañar los riñones, pero que para el público, para nuestro público e incluso para muchos facultativos, pues le pasa desapercibida y simplemente están tomando en cuenta que si no le sube la creatinina, no hay daño renal. Y todos los pacientes que en un simple examen de orina tengan albúmina positiva, una cruz o trazas de albúmina, son pacientes que deben de ser evaluados desde el punto de vista renal, porque por ahí está el comienzo de una enfermedad renal que podría ser incluso reversible si nosotros tomamos esa enfermedad o a ese paciente, porque no es a la enfermedad, tomamos a ese paciente con tiempo, le damos los medicamentos pertinentes. Ahora mismo, como estaba diciendo un científico nefrólogo español, que la medicina está avanzando tanto que en los próximos 20 o 30 años, si seguimos como vamos, con tantos descubrimientos buenos, pues en los países desarrollados, los países de cultura, los países, pues posiblemente ya no vayamos a tener a pacientes en diálisis. Pero eso es si el paciente le llega con tiempo al médico. Porque si lamentablemente ocurre como en nuestro país, República Dominicana, que se busca la medicina cuando ya tenemos la enfermedad muy avanzada, pues vamos a tener una gran cantidad de pacientes llegando a diálisis y la mayoría, como llegan tarde, se deprimen y no aguantan los primeros 90 a 120 días, muchos pacientes. ¿Por qué? Porque llegan en un estado tan deteriorado que hay que colocarle un catéter que lamentablemente no nos gusta, porque si el paciente llega temprano, el paciente le hacemos una fístula arteriovenosa para hemodiálisis y muchos de estos pacientes se disminuiría
lo que es la morbilidad y la mortalidad que ocasiona colocarle a un paciente un catéter de diálisis. De manera que este día, 14 de marzo, jueves, Día Internacional del Riñón, hacemos un llamado a la población de que crean conciencia sobre lo que es la enfermedad renal crónica, que acudan al médico, que le soliciten que le hagan los análisis de los riñones. ¿Por qué? Porque de no ser así, no vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. A las autoridades nuestras que por favor vamos a ver cómo hacemos publicidad de lo que es el Día Internacional del Riñón, cómo se hacen spots televisivos por Facebook, etcétera, por diferentes vías, por las redes sociales, donde se llame la atención a que esta es la sexta causa de muerte. 2.4 millones de personas mueren cada año producto de la Buenos días. enfermedad renal crónica, una enfermedad silenciosa. Trabaja con seguro, dónde se encuentra la dirección. Un momento. Doctor, tenemos una llamada para usted. Bien, Buenos días. bien, nosotros Buenos días. estamos en el centro médico. El doctor Polanco, Momento, por para favor. saber la dirección donde se encuentra y si trabaja con los seguros médicos. Claro, todos los seguros. Centro Médico Vista del Jardín. Nosotros estamos ahí todos los días. O sea que nos pueden encontrar frente al Jardín Botánico. Ese es nuestro lugar privado y estamos siempre a la disposición. Y atendemos a los pacientes con seguro y sin seguro. O sea, usted va por allá y aunque usted no tenga seguro, no se le va a decir que no, porque no tenga dinero. O sea, nosotros, gracias a Dios, tratamos de atender a todos los pacientes. El quinto piso, Centro Médico Vista del Jardín, con nuestro teléfono 829-679-9572. Pueden contactarnos por ahí. Ok, comprendió. Gracias. Bueno, ya está el doctor Centro Médico Vista del Jardín, sin, con o sin seguro. Eso queda al lado, al frente del Botánico, en la República de Colombia. Frente al Jardín Botánico. Usted lo va a encontrar ahí. Siga, doctor, por favor. Bien, entonces, hacemos un llamado, en esta hora que estábamos, hace un momentito, a nuestras autoridades donde se promueva lo que es el Día Internacional, el Día Mundial del Riñón, con el objetivo de concientizar a la población de que estamos frente a una pandemia. Oigan bien, 850 millones de personas en todo el mundo padecen de enfermedad renal crónica. Tenemos más pacientes con enfermedad renal crónica que pacientes diabéticos. Sin embargo, Licho, ¿cuántos pacientes diabéticos tiene usted? Muchísimos. Usted lo conoce. ¿Cuántos pacientes con problemas de los riñones usted conoce? Muy pocos, porque no son diagnosticados con tiempo. Cuando usted lo conoce, es cuando ya van a diálisis. Usted le pregunta, por ejemplo, estamos 100 personas aquí, 10 tienen enfermedad renal crónica y cuando viene a ver uno solo de esos 10 sabía que tenía problemas de los riñones y cuando viene a ver ninguno lo sabía. O sea, estamos lamentablemente llegando a insuficiencia renal crónica terminal, que no nos gusta utilizar ese término, bastante tardíamente. Nos están llegando los pacientes para diálisis y el paciente que nos llega para diálisis tiene un peor pronóstico que ese paciente que nos llegó y que nosotros podemos enlentecer, retrasar y en muchos casos, evitar que el paciente llegue a diálisis. Yo tengo, brevemente ya para concluir, tengo dos casos. Un primer caso de un paciente que actualmente tiene 64 años, que en el 2017 estaba en diálisis. Cuando lo evaluamos, que fue a dializarse en nuestro centro de salud, y vimos que todavía sus riñones aguantaban. Del 2017 hacia acá, hacen 7 años. El paciente está fuera de diálisis. Y podemos dar el teléfono incluso. Y tengo otro que en el 2021 me lo mandaron con un catéter puesto para diálisis, que estaban dializando. 679-9572. Él se lo va a dar. Un momento, doctor. 829-679-9572. 829-679-9572.
Bien. Repítemelo tú, por favor. Entonces, 829. tenemos, Se lo doy ahorita. sí. Entonces tenemos casos de pacientes que han hecho lo que se llama una insuficiencia renal crónica agudizada, que hemos tenido que dializar 2 veces o 3 veces, y de ahí en adelante con tratamiento hemos sacado a esos pacientes de diálisis. O sea que es bastante importante que usted acuda tempranamente a una evaluación renal y se lo Llámame garantizamos. cuando está en el Muchos, cruce. muchos pacientes podrían retrasar, evitar la llegada a diálisis. Y ya el que llegó a diálisis podría llegar en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes también en diálisis que tienen 16 años dializándose. Van 3 veces por semana, 4 horas de diálisis. O sea que se dializa siempre el paciente y ese paciente le va bien. O sea que tenemos una calidad de vida de los pacientes también que están en diálisis. Porque si ya usted tiene insuficiencia renal crónica, estadio 5, usted tiene que saber que usted va a vivir dependiendo de la diálisis. Creo que Correcto. con esto vamos a ver las preguntas que Licho tenga. O... No, doctor, una última pregunta quería, porque hay mucha gente que tiene dolor en la parte que asume de los riñones del cuerpo. Dice que tengo piedra y tiene dificultades en la orina. Entonces la gente asume que tiene piedra y comienza a consumir medicamentos porque supuestamente tiene piedra en los riñones con ese dolor que tiene. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted le puede dar a esas personas? Sí, uno de los principales problemas que conlleva a enfermedad renal crónica es la automedicación. Wow, buena pregunta. Mira, un paciente que tiene piedra puede tener un dolor de espalda, una lumbalgia como le llamamos lumbalgia mecánica. Perdón, lumbalgia con un cólico nefrítico, que se confunde mucho con una lumbalgia mecánica, que es el dolor de la columna. Se confunde mucho, bastante. Pero nosotros, desde que el paciente entra a nuestro consultorio, prácticamente como llega el paciente caminando, nosotros nos damos cuenta si el problema está, la dificultad por la piedra que dice tener o por la columna. O sea que hacemos muchas veces el diagnóstico de hernias discales a pacientes que creen que tienen problemas de los riñones. Entonces por eso es importante que usted acuda a donde el médico, porque tenemos muchos pacientes automedicándose, tomando antiinflamatorios, diferentes tipos, ibuprofeno, diclofenac, naproxen, etcétera. Y quiero que sepan que en la década de los 80 el uso indiscriminado de antiinflamatorios era la tercera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. O sea, aproximadamente el 20% de todos los pacientes que llegaban a diálisis era por el uso de analgésicos o calmantes. Óigame, los calmantes son un arma bastante peligrosa para los riñones, sobre todo si se usan de manera indiscriminada. En algunos de estos programas hemos hablado, tenemos pacientes, tengo una paciente ahora mismo que tiene 32 años de edad, que tiene 7 años en diálisis. O sea, cuando ella tenía 25 años, entró a diálisis. Y el único antecedente que tenía la paciente era el uso indiscriminado de calmantes. Usaba analgésicos casi todos los días. O sea que tenemos que tener bastante cuidado con esas lumbalgias, esos dolores lumbares que muchas veces pensamos que es un dolor de los riñones. Por eso, vaya al médico, que el médico le haga el diagnóstico de si es una hernia discal que tiene o si tiene piedra en los riñones y la causa, pues si es piedra en los riñones, pues ni modo, ya nosotros vamos a ver cómo resolvemos, o urológicamente, porque en muchos casos cuando las piedras son grandes, tiene que, los enviamos al urólogo, una piedra que sea quirúrgica o por litotricia, aunque el 90% de las piedras miden menos de 6 milímetros, esas piedras pueden salir con tratamiento. De manera que exhortamos a los pacientes evitar lo que es la automedicación y acudir al médico pertinente. Bueno, gracias doctor. Nueva vez hemos contribuido con esta enseñanza persuasiva, este nivel de comprensión que debe tener la gente sobre
las enfermedades que padece o que según los síntomas pudiera padecer. Siempre acudir al médico especialista para eso. Ya ustedes saben, con seguro o sin seguro, acuda al médico y no se preocupe, que lo que más importante usted tiene es su salud, porque de su salud depende su vida en esa parte. Gracias, doctor, y nos veremos el próximo lunes con otra buena presentación como la de hoy. Bueno, hasta luego y saludos para todos. Bye bye. Gracias, doctor. Vamos a una pausa entonces ahora, Manuel.